Hola, muy buenos días a todos y a todas en esta mañana. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en nuestro séptimo webinar del programa Hagamos Eco. Mi nombre es María Mercedes Castaño, soy psicóloga del proceso Gestión de la Salud Deportiva del ICODER y en esta mañana para mí es un gusto de verdad abordar este tema que es la prevención en el desarrollo de adicciones. Personalmente y particularmente es un tema que me gusta muchísimo, la parte de la prevención en general y enfocada al tema de las adicciones. Vamos a abordar en general las adicciones comportamentales y de sustancias, pero nos vamos a enfocar específicamente en las adicciones a sustancias. Bueno, la idea un poco es abordar el fortalecimiento de factores protectores desde nuestra cotidianidad, un poco para romper ese mito o esa idea que algunas personas tienen, que para hacer prevención se necesitan espacios formales, se necesita una formación específica, pero aquí lo que queremos es un poco identificarnos en nuestra cotidianidad, en el día a día, cuáles son esos aspectos en los que podemos trabajar para prevenir. Bueno, el objetivo general es reconocer las conductas cotidianas que favorecen el desarrollo de las adicciones, con énfasis en el consumo de sustancias psicoactivas e identificar posibles cambios orientados al fortalecimiento de factores protectores. Primero que todo es importante abordar o definir el tema de adicción. ¿Qué es una adicción? Cuando tenemos a la Organización Mundial de la Salud, nos define esto como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Y aquí es importante que identifiquemos este punto de enfermedad, porque en el transcurso del webinar vamos a ir identificando que hay algunas ideas que tienen algunas personas en que las personas simplemente consumen porque quieren, no quieren dejar de hacerlo. Y finalmente estamos aquí hablando de que es una enfermedad. Y vamos a ver esa parte neurofisiológica que se afecta con el consumo de estas sustancias, que va generando cambios y por eso es difícil dejar el consumo. Esta adicción se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Tenemos entonces en cuanto a adicción dos tipos, adicción comportamental y adicción a sustancias. En cuanto a la adicción comportamental, bueno, aquí tenemos adicción al juego, al sexo, la tecnología, compras, al trabajo y también los trastornos de conducta alimentaria. En cuanto a la adicción a sustancias, podemos hablar de dos tipos de clasificación que hay, sustancias legales o ilegales, y en el panorama social muchas veces hay mucho estigma o se encienden las alarmas de las personas cuando una persona consume una sustancia ilegal, pero en el transcurso del webinar nos vamos a ir dando cuenta, o la idea es que aumentemos nuestra percepción de riesgo principalmente acerca del consumo de sustancias legales, que son lo que llamamos la puerta de entrada al desarrollo o al consumo de otras sustancias que van a favorecer el desarrollo de una adicción. También tenemos una clasificación por el efecto en el sistema nervioso central. Hay sustancias que tienen un efecto estimulante del sistema nervioso, que son las que aumentan ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, hay aumento del calor corporal, dilatación de la pupila, todos estos efectos que activan a la persona. Los que tienen un efecto depresor del sistema nervioso central, no es que me genere depresión emocional, sino que genera un efecto a nivel del funcionamiento de mi cerebro donde hay pérdida de coordinación motora, pérdida de concentración, habla arrastrada. Un ejemplo sería aquí el consumo de alcohol. Los que tienen un efecto alucinógeno, que generan efectos a nivel del sistema nervioso central, donde la persona puede tener alucinaciones visuales, percepciones auditivas o táctiles que no necesariamente se corresponden con un estímulo externo real, y las sustancias mixtas que tienen un efecto mixto.
alucinógeno y estimulante, por ejemplo, o alucinógeno y depresor. Bueno, cuando hablamos de un proceso de desarrollo de una adicción, vamos a iniciar un poco por las adicciones comportamentales, pero recordemos que voy a hacer énfasis en las sustancias psicoactivas, una adicción a una sustancia, pero para mí es importante y de igual manera que en nuestra cotidianidad identifiquemos aquellas conductas o aquellos síntomas que pueden estar hablando de que una persona, un familiar, mi hijo, mi hija, mi pareja, pueda estar desarrollando un hábito que puede ir desencadenando una adicción a nivel comportamental. En los criterios que hablamos a nivel de identificar una adicción a comportamientos, podemos identificar dificultad para controlar la conducta, un incremento en la prioridad dada a esa conducta, ya sea un videojuego, ya sea el uso del celular, ya sea el computador, ciertas redes sociales, los juegos compulsivos, las compras compulsivas, un patrón de comportamiento que afecta significativamente a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o cualquier otra área de funcionamiento. Cuando ya vemos que la persona está incrementando la prioridad a esta conducta y que esta conducta está afectando alguna de las áreas de funcionamiento, que un ausentismo laboral o un ausentismo escolar, aumento del sedentarismo y aumento de peso, afecciones en las relaciones personales, porque no se está aislando, no interactúa, ya de una demanda o una identificación de otras personas de que algo no está bien con esta conducta. Entonces, aquí ya estamos hablando de esos patrones de comportamiento que están afectando una de las áreas de funcionamiento de esta persona. Y el abandono progresivo de otros intereses y actividades de la vida cotidiana por el incremento en la prioridad dada a dicha conducta. Aquí tenemos entonces una ejemplificación y es el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando hay una conducta, pensemos en el tema de las adicciones, siempre va a estar asociado al circuito de recompensa a nivel cerebral. Ese circuito de recompensa, como su nombre lo indica, me hace sentir recompensado, recompensada, me hace sentir placer o gratificación. Entonces, cuando tenemos este tipo de tecnologías que están generando una conducta repetitiva, muchas veces compulsiva, o sea que no hay un control a la hora de limitar el uso de esta tecnología y que ocasiona esa pérdida de control en la persona, principalmente por el tipo de relación que establece la persona con esa tecnología. Interfiere de manera grave en la vida cotidiana. Genera aislamiento social, algunas personas podemos identificar y sobre todo en niños también se identifica mucho la ansiedad y la irritabilidad en el momento en que no pueden acceder a la tecnología, en el momento que se les limita el uso de la tecnología, es esa irritabilidad y esa ansiedad. Aquellas personas que, por ejemplo, con las redes sociales, si no tienen señal por alguna razón y no pueden acceder a la red, no pueden comunicarse, no pueden tuitear algo, o aquellas personas que sienten a veces ansiedad porque les llegan ciertos mensajes de que hay un mensaje nuevo, alguien te escribió y no puede concentrarse o siente ansiedad porque necesita rápidamente ver qué le escribieron, contestar a aquellas personas que en algunos momentos escriben un mensaje y los dejan en visto y sienten irritabilidad o ansiedad porque la otra persona no les contesta inmediatamente o no les escribe. Aquí podemos ir identificando y la invitación aquí cotidianamente es que vayamos revisándonos, empezar por nosotros y nosotras e ir revisando esa relación que estamos estableciendo. Y si nos está pasando alguna de estas cosas, de alguna de estos signos de alerta que podemos ir identificando que pueden estar generando un tipo de relación que es nociva, que no es saludable con la tecnología. Y que esta relación tiene un impacto a nivel de higiene personal, aquellas personas que de manera abusiva repiten la conducta
y que pueden descuidar su higiene personal, que duermen menos de lo que deberían dormir, sienten un cansancio, un agotamiento, pero aún así siguen presentando la misma conducta, personas que se les olvida a veces comer, alimentarse simplemente por estar allí en el juego, en el internet, en las redes, pues aquí esos son como algunos de los impactos que va generando este tipo de relación. No podemos dejar de lado, obviamente, los trastornos de adicción a videojuegos. Inicialmente se estaba proponiendo incluirlo, la OMS, como un trastorno de adicción. Está en valoración, pero finalmente la OMS ya lo ha aprobado y a partir del 1 de enero del 2022 se incluye como un trastorno de adicción a videojuegos, donde las principales riesgos y consecuencias a nivel físico y mental son cuando hay una alta frecuencia de uso del videojuego, la cantidad de tiempo dedicado al uso del videojuego, cuando hay un descuido de otras actividades y prioridades de la persona por el uso del videojuego, cuando hay comportamientos riesgosos asociados al uso de estos juegos o su contexto y cuando hay consecuencias adversas. Nuevamente, síntomas de ansiedad, síntomas de irritabilidad, afecciones a nivel académico, a nivel laboral, a nivel escolar, reducción de otras actividades, reducción de la interacción con la familia, con la pareja, a nivel social. Entonces, veamos esta posibilidad de desarrollar adicciones a comportamientos, contextualicémoslos también en un momento histórico de pandemia a nivel mundial, donde otras actividades que incluyen salir, relacionarse con otras personas están bastante reducidas y cómo esto puede favorecer aún más la vulnerabilidad en el uso de estos aparatos, estos videojuegos que vayan favoreciendo el desarrollo de adicciones. Por otro lado, tenemos entonces el proceso de desarrollo de una adicción a una sustancia. Hablamos de sustancias psicoactivas, o sea, una sustancia que tiene un efecto en el sistema nervioso central de una persona al consumirla. Y aquí lo que les muestro un poco son las diferentes fases o cómo se desarrolla ese proceso adictivo, porque es importante identificar cuando a veces nos encontramos con padres de familia que van a o van a iniciar, llevan a su hijo, a su hija para iniciar un proceso de tratamiento, algunas veces tienen la idea o hay una angustia, una inquietud porque no identificaron síntomas o hay una idea que la adicción apareció de la noche a la mañana y es importante que se entienda que es un proceso que se va desarrollando paulatinamente. Identificamos primero una fase de experimentación. Esa fase de experimentación es cuando la persona por primera vez prueba, entra en contacto con una sustancia y que se puede reforzar de manera positiva o negativa. Y aquí es importante porque más adelante les voy a hablar de aquellas ideas donde hay personas que dicen, bueno, si lo hace conmigo, yo lo acompaño, no hay problema, pero si lo hace solo o con amigos o con amigas, entonces ahí sí es problemático, pero no estamos identificando el riesgo del tipo de refuerzo que va a tener la persona. Que yo lo haya hecho en algún momento de mi vida, no quiere decir que mi hijo, que mi hija o que esta persona que yo voy a acompañar le vaya a pasar lo mismo. Puede que lo refuerce positivamente. Cuando hay un refuerzo positivo es que la persona siente placer, siente gratificación, o sea, sus efectos fueron positivos para esa persona. Y por eso a veces uno escucha personas que dicen, bueno, pero ¿cuál es el gusto que le sacan a esas sustancias o por qué lo siguen haciendo? Si yo en algún momento lo probé y me fue horrible. Bueno, si le fue horrible es porque lo reforzó negativamente, pero aquella persona que continúa ya haciendo un uso esporádico, ocasional, que es la segunda fase, pues lo tuvo que haber reforzado positivamente, tuvo que haber tenido alguna gratificación en términos de sus relaciones sociales, porque lo hizo con amigos y con amigas y se sintió bien, algún tema de presión de grupo, simplemente por el hecho de experimentarlo, que está muy asociado a la fase de adolescencia, que hay más aperturas a explorar, a probar cosas nuevas, novedosas, diferentes o que los haga sentir diferente. También algunas veces sucede
que si hay dificultades para relacionarse socialmente y esta sustancia me permite hablar, socializar, sentirme alegre, pues eso va a ser un refuerzo positivo. En esta fase de uso todavía no estamos hablando de una adicción, no estamos hablando de una dependencia, pero ahí va bajando la percepción de riesgo de la persona, ¿ya? La persona cada vez va diciendo, bueno, si su primer consumo fue con marihuana, por ejemplo, puede ir diciendo, no me ha pasado nada, lo controlo, y va bajando, disminuyendo esa percepción de riesgo sobre la sustancia. Aquí todavía no hay una búsqueda intencional de los efectos de la sustancia y la persona aún no consume sola. Puede ser en ciertos ámbitos o espacios sociales o de interacción que lo realice. Cuando pasamos a una fase de abuso importante, aquí ya podemos identificar una persona que la consume, la puede consumir solo o sola. Esto es importante. Ya no necesita de ese refuerzo social o de otras personas para el consumo. Y hay una intencionalidad, ya hay una intencionalidad de la persona de consumir, de buscar espacios para el consumo, para tener los efectos que, que están buscando, los efectos gratificantes que está buscando. Y cuando hablamos de la fase de dependencia, pues aparece algo que hay una que se llama la dependencia física y la dependencia psicológica, que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de la dependencia psicológica, perdón, estamos hablando de aquellos síntomas cognitivos, de aquellos pensamientos, aquellas emociones a nivel cognitivo que siente la persona cuando no consume y que le hacen sentir la necesidad de consumir. Cuando estamos hablando a nivel físico, aquí ya estamos hablando de que físicamente realmente la persona siente malestar, irritabilidad, algunas sustancias generan dolor, cierta incomodidad, disforia, y para evitar ese efecto negativo la persona necesita el consumo de la sustancia nuevamente. Cuando entonces hablamos de una persona que ha generado una relación de dependencia con una sustancia, podríamos hablar de un fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia, dificultad para controlar dicho consumo, el síndrome de abstinencia al interrumpir. Y pensemos aquí, por ejemplo, para las personas que les gusta el café, que toman café, y que hay un día en que no lograron tomar el café de la mañana o el café de la tarde, que a veces sienten pesadez, sienten un leve dolorcito de cabeza, sienten molestia y dicen, uy, no, me falta el cafecito del día. Pensemos este pequeño síndrome de abstinencia que está sintiendo relacionado a otra sustancia que puede ser mucho más fuerte. Entonces, por eso la importancia de identificar que estamos hablando de una enfermedad, que la persona algunas veces quisiera dejar el consumo, pero finalmente consume para no sentirse mal. Al inicio consume para tener los efectos agradables que ha identificado, pero finalmente consume para evitar los efectos desagradables, el efecto desagradable cuando deja de consumir. Y aquí es importante identificar que a priori no podemos saber qué persona va a desarrollar una adicción y cuál no. Yo no puedo decir usted que se ve como sano, sana, que tiene buen estado físico, buena alimentación, a usted no le va a pasar, pero usted de pronto que le ve un poquito más delgado, demacrado, entonces a usted sí le va a pasar. Porque esos son esos estereotipos que manejamos a nivel social de quién puede desarrollar una adicción y quién no. Cualquiera puede desarrollarla. Y también es importante los momentos y los ciclos vitales en los cuales la persona inicia el consumo. Hay una persistencia en el consumo a pesar de los efectos perjudiciales a nivel físico, emocional, relacional, familiar, laboral. Ausentismos, problemas académicos, conflictos relacionales, si ya se han presentado ciertas conductas agresivas, algunos también presentan o detonan enfermedades a nivel de salud mental por el consumo de las sustancias, pero aún así persiste el consumo. Y hay un abandono progresivo de otros intereses, de otras actividades, porque se va a centrar más en función de la búsqueda o generar esos espacios y contextos para el consumo de una sustancia.
Aquí, importante lo que quiero indicar o lo que quiero señalar es que más allá de una sustancia que se consume, es importante identificar que hay un daño neurobiológico en el trastorno del consumo de sustancias. No estamos identificando cuando le damos, por ejemplo, una cerveza a un adolescente porque consideramos que ya está en edad de probarlo o que lo puede controlar, que ese cerebro está en desarrollo y que no estamos viendo el impacto que está teniendo a nivel cerebral, pero está teniendo un impacto. Y aquí estamos hablando en un primer lugar, si ustedes ven, del sistema de recompensa. El sistema de recompensa, cuando ingresa una sustancia psicoactiva, hay una activación de ese sistema de recompensa donde se va a segregar de manera sostenida la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que va a tener un aprendizaje pavloviano. Eso quiere decir que hay un condicionamiento de esos estímulos. Ejemplo, si la persona consumía cuando estaba en relación con sus amigos, con sus amigas, cuando había música o en ciertas situaciones de euforia, en el momento que esté en un contexto social parecido, pues inmediatamente su sistema de recompensa va a empezar a segregar la dopamina sin necesidad que medie el consumo de la sustancia. Y eso es importante porque miren que ya va generando un cambio a nivel del funcionamiento de mi cerebro. Cuando estamos hablando del sistema límbico, que es el segundo momento, aquí va a generarse bajos niveles o insensibilidad de dopamina. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, y eso está relacionado con el nivel de tolerancia a la sustancia, la persona cada vez va a tener más insensibilidad a esa dopamina, o sea que va a necesitar mayor consumo de la sustancia para poder tener los efectos que tenía antes. Esto necesariamente va a generar que la persona tenga que ir en aumento de las dosis. Si estábamos hablando que a los 12 años se tomaba una cervecita, pues a los 15 años la persona no se va a estar tomando una sola cerveza, se va a estar tomando más, no va a tener los efectos iniciales y posiblemente pase a un licor mucho más fuerte. Hay un cese de actividades hedónicas, esto quiere decir que como hay bajos o una insensibilidad en la segregación de dopamina, la persona, esas otras actividades que cotidianamente realizaba y que le generaban placer, le generaban gratificación, comer, leer, ver una película que le gustaba, hacer ejercicio, el sexo, ese tipo de cosas no le van a generar los niveles de dopamina que antes le generaban. Y hay un cambio también a nivel de amígdala y con ese sistema de recompensa, que es lo que se encarga la amígdala a nuestro cerebro, que cuando la persona no ingresa la sustancia a su organismo, pues le va a generar disforia. No se va a sentir gratificado como antes, sino que se va a sentir mal. Finalmente, entonces lo que va a necesitar esta persona es consumir para sentirse bien o para sentir gratificación. Finalmente, y un punto importante, son los efectos que tiene a nivel de la corteza prefrontal. Es esta parte de nuestro cerebro que ahora les voy a mostrar una imagen, hasta qué edad más o menos termina de madurar esta parte de nuestro cerebro. Cuando hay cambios en esta corteza prefrontal, pues afecta ¿qué? El proceso de autorregulación. Generalmente las personas que generan un consumos son más impulsivos que otras personas que no han iniciado este proceso de consumo. Afecciones a nivel de la toma de decisiones, la saliencia, que es ese proceso de valoración, de poner una balanza y decir esto es más importante que esto. Hay una priorización de acciones de manera errónea o de manera invertida. Y afecciones a nivel de la función ejecutiva, todo lo que es planeación, racionalización, toma de decisiones, control de emociones, monitoreo del error, son personas mucho más erráticas. ¿Por qué? Bueno, aquí les muestro esta imagen. Resulta que nuestro cerebro no termina de madurar ni siquiera a los 18 años, cuando ya se supone que somos personas adultas y que tenemos una cédula. No,
Miren esta imagen donde va mostrando que la última parte de nuestro cerebro que termina de madurar es precisamente esta corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal que se encarga de toda esta parte racional, toma de decisiones, planificación, control de emociones. Entonces es muy complicado decirle, por ejemplo, a un adolescente, tome pero contrólelo. Finalmente, esta parte de su cerebro está en proceso de desarrollo y además le está dando una sustancia que le va a ayudar más bien a nivel cerebral a perder control sobre su conducta, sobre sus decisiones. Va a tender a ser mucho más impulsivo. E importante, va a ir generando daños en esos procesos. No es que después dejo de tomar y no pasó nada, no. Va a tener daños a nivel cerebral, en esos neurotransmisores, en esas conexiones, en esa segregación de la dopamina. Y que de alguna manera va a tener un impacto a nivel cognitivo y a nivel conductual en el largo de su vida. Por eso es importante cuando hablamos de prevenir, uno de los primeros aspectos a trabajar es el retraso en el inicio del consumo. Es retrasar esa edad de inicio en el consumo, es romper todos esos paradigmas o esas ideas que me dicen, no, ahí tiene 13 años, yo creo que usted ya está en edad para aprender a tomar. Porque aquí les voy a mostrar, ustedes saben que, bueno, ya para los que ya han visto mis otros webinars, para mí es muy importante hablar un poco de cifras, porque estas cifras nos ayudan a romper esas ideas del sentido común que nos dice esto no es una problemática tan grande o esto no me va a pasar a mí, esto le pasa a otros. Finalmente, esto le pasa a muchos y a muchas. Y tenemos que para Costa Rica, en este estudio que realizó el IAFA en el 2018 con población de estudiantes de secundaria, donde entre los 2 y 17 años de edad, que el alcohol, el tabaco y la marihuana son las tres sustancias que principalmente se consumen. Cuando nos vamos a ver a nivel global, sigue siendo, presentándose de la misma dinámica. El alcohol es la puerta de entrada y es la sustancia que más consumen nuestros jóvenes a nivel de Costa Rica y a nivel mundial. En relación con el tabaco, pues sí ya se va viendo un breve descenso en la prevalencia del consumo de esta sustancia por todas estas políticas que sabemos de espacios libres de humo de tabaco y por el aumento en la percepción de riesgo. Por eso es tan importante. Ya sabemos que tabaco asociado a enfermedades como cáncer, bueno, y otro tipo de enfermedades cardiovasculares y demás. La marihuana está en el tercer lugar. Con la marihuana es un tema también complejo y delicado a nivel de percepción de riesgo, porque muchas personas hasta la llaman la marihuanita, porque se considera una sustancia blanda, una sustancia que no tiene mayor impacto, que la utilizan a nivel de salud. Y esto es importante aquí como adultos, si es un adulto que está en relación con un joven que le está diciendo, bueno, pero es que si lo usan para manejo crónico del dolor, ¿por qué no lo podría consumir? Y específicamente, ahí está la respuesta, es un uso para una persona que por condiciones de salud necesita ese efecto depresor en su sistema nervioso para manejar el dolor. Pero usted es una persona sana, por el contrario, no le va a generar un bienestar, sino que va a favorecer que desarrolle una enfermedad adictiva, un trastorno a nivel de las adicciones. Y algo muy importante que se ha presentado, muchos estudios clínicos y científicos lo están identificando, que esa marihuana que a veces vemos como blanda, que no tiene mayor impacto, está relacionada con el desarrollo o favorece que la persona detone problemáticas de salud mental, como en este caso es la esquizofrenia. ¿Por qué? Estamos hablando, y esto lo repito, lo recalco porque me ha pasado muchas veces que uno se encuentra con los padres de familia y yo sé que no todos van a estar de acuerdo conmigo, pero insisto, es mi postura y hay muchos hechos científicos que lo confirman. El que usted haya consumido en algún momento de su vida no quiere decir que su hijo o su hija que consuma ahora con el tipo de sustancia que se tiene actualmente, porque ustedes saben que con el tema de la marihuana hay muchos avances, ahí tienen mayor nivel de THC,
que la marihuana que se podía consumir hace 10, 15, 30 años, y esto está generando un aumento también en ese posible desarrollo, o que si usted tenía una condición biológica, física, que lo predisponía a desarrollar un cuadro de esquizofrenia, pues a través del consumo de esta sustancia lo pueda desarrollar. ¿Cómo saber si tengo esta predisposición? No lo sabemos, no se puede decir a priori. Y esto es importante para ir aumentando nuestra percepción de riesgo sobre este tipo de sustancias. Tenemos que la edad de inicio para el consumo de alcohol en Costa Rica es un promedio de 13 años y que a nivel mundial pues no estamos muy alejados, es lo que se está manejando a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial y de igual manera el consumo de marihuana o cannabis va en aumento y sabemos que hay una baja percepción de riesgo frente a el consumo de esta sustancia. Hay muchos países que están legalizando su consumo. La percepción del riesgo va en disminución, el inicio del consumo en edades tempranas, principalmente las puertas de entrada para el consumo de estas sustancias, sabemos, sustancias legales como el alcohol y el cigarrillo. Y hay cambios en el consumo a nivel de género, o sea, si antes había una brecha de género, pues cada vez esta brecha de género se va reduciendo. Si hay una tendencia mayor del hombre frente al consumo de marihuana, frente al consumo de cocaína, pero por ejemplo, en el uso de medicamentos psicotrópicos, tranquilizantes, estimulantes de uso médico, va en aumento el consumo de estas sustancias, principalmente las mujeres. Y esto es algo que hay que identificar, esto es algo que hay que prevenir. Es importante también evitar la automedicación. Si hay alguna persona que por alguna condición de salud mental esté tomando algún tipo de tranquilizante, algún tipo de medicamento con prescripción, es peligrosísimo que automediquemos a otra persona, que porque no está pudiendo dormir bien o porque está teniendo síntomas de ansiedad. Entonces, mira, a mí me mandaron esta pastillita, tomátela o tomátela a mitad. No sabemos el riesgo en el que estamos poniendo a esta persona. Siempre es importante evitar la automedicación y favorecer un diagnóstico adecuado con una persona especialista y que haya un seguimiento. Bueno, aquí en esta imagen lo que quiero presentarles y de lo que estoy hablando es que miren la importancia de que el inicio o ese primer contacto con una sustancia psicoactiva sea a mayor edad. Porque si ustedes ven aquí en el eje X, tenemos a una persona que si a los 13 años inicia su consumo, esa prevalencia de dependencia a lo largo de su vida, pues va a ser mucho más alta. Va a favorecer aún más el desarrollo, la posibilidad de desarrollar una adicción y que se extienda a lo largo de su vida. Va a ser más difícil que esa persona también en un proceso de rehabilitación se recupere que una persona que ya hacia los 20, 21 años inicia en el consumo. Y lo estábamos viendo anteriormente con la imagen, o sea, va generando cambios a nivel neurobiológico, a nivel cerebral de esa persona que va a favorecer el desarrollo de la adicción. Y si tenemos a una persona adolescente que está iniciando con esa relación en el consumo, pues va a ir afectando mucho más el proceso de maduración de su cerebro. Por eso la invitación hoy es aumentemos la percepción de riesgo sobre el consumo, sobre todo de sustancias legales, que no lo veamos algo como tan normal, que ya tiene la edad para que empiece a probarlo, sino que más bien seamos conscientes del riesgo en el que estamos ubicando a ese adolescente cuando favorecemos el consumo. Ok, seguimos con la siguiente diapositiva. Deme un momento. Listo. Bueno, cuando hablamos de prevención desde la cotidianidad, un poco aquí la invitación es a que nos pensemos cotidianamente en el día a día qué acciones vamos generando para prevenir. Y prevenir de manera inespecífica. Yo no necesariamente tengo que tocar el tema de sustancias para hablar de prevención.
Si ya tengo a una persona que específicamente me pregunta por una sustancia, o sea, hay una inquietud sobre una sustancia en específico, ya debe dársele una respuesta a esa pregunta. Pero no necesito, ojo, pasar a otras sustancias. Respondo lo que me pregunta. No genero más bien curiosidad o inquietud sobre otras sustancias o sobre otras situaciones asociadas al consumo. Y si me preguntan, para el caso, por ejemplo, de un docente que está con otros chicos en un aula, si lo preguntan frente a otros estudiantes, es importante responder de manera individual, porque puede que esa pregunta no necesaria exponga a otras personas, genere curiosidad, genere inquietud, pero sí me sirve de alarma o de signo para saber que se deben generar ciertas acciones en ese grupo, porque posiblemente hay otras personas o hay una conversación, hay una inquietud sobre esa temática. Bueno, cuando hablamos de prevenir desde la cotidianidad, mi propuesta un poco es, en un primer punto, revisar nuestras propias percepciones sobre el tema. Y esto es fundamental. No podemos empezar a generar cambios o querer hacer cambios en otros cuando no empezamos por nosotros y por nosotras. Siempre es importante, bueno, frente a este tema, ¿yo qué pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me hace sentir este tema específico? Porque esto va a favorecer que yo sea una persona que pueda apoyar o ayudar a otro, o más bien que sea de los que estigmatiza, de los que rechaza, de los que señala, la persona punitiva. Y esto es importante irlo identificando. Aquí me gusta hablar de varias frases muy típicas, muy coloquiales, porque las frases tienen un sentido muy significativo a nivel social y se van reproduciendo socialmente. A veces no nos damos cuenta ni siquiera de qué es lo que estamos reproduciendo a través de ellas, pero es muy importante irnos identificando en este tipo de frases y cómo podemos empezar a analizarlas de una forma diferente. La primera es, bueno, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Que la hemos escuchado cotidianamente. Bueno, importante que muchas, y yo aquí pongo más bien que algunas personas lo hagan, no quiere decir que sea lo más saludable. Y aquí estamos o estoy invitándoles a tener un pensamiento crítico frente a esas prácticas que están normalizadas, que asumimos como naturales, que están bien, todo el mundo lo hace, porque además nuestros jóvenes y nuestros chicos están allí apuntando a cuál es mi criterio, cuál es mi postura frente a esta situación. Ejemplo, el chiquito de 7, 8 años que ya le está diciendo a su papá, a su mamá, quiero un celular, porque es que vieras que mi amigo, mi amiga tal, tiene un celular y finalmente usted termina siendo el papá malo o la mamá mala, la que no está de moda, o por qué no me das un celular. Cuando yo estoy pensando en acciones intencionales de prevención, yo puedo tener un criterio válido para decirle a ese chico, no, es que a los 7 años o 8 años un niño no necesita un celular. Y no te voy a comprar un celular, bueno, por esto y esto y esto. Intencionalmente estoy definiendo mi intención de prevenir en ese chico otro tipo de riesgos también. Estamos hablando de adicciones a nivel general. La ropa sucia se lava en casa. Este me parece fundamental por el tema de las redes de soporte. Es muy claro que no le vamos a estar contando al vecino o a la vecina que no me puede aportar, que no tiene un conocimiento especializado, que yo sé que lo que va a hacer es generar rumores sobre el tema, pero que esto no implique que yo cierre las puertas de mi hogar y no busque redes de apoyo, no busque especialistas en el tema, no busque información por vergüenza, por pena. Miren, es importantísimo atender en estas situaciones de manera oportuna, no esperar cuando ya hay signos de abuso, ya hay signos donde hay un impacto a nivel de alguna de las áreas de funcionamiento de la persona, cuando ya hay un consumo problemático, sino que cuando usted identifica ciertos aspectos de manera
Cuando usted identificó que hubo un primer consumo, que hay una situación a nivel, ejemplo, de un chico que tenga dificultades a nivel del control de sus impulsos y de sus emociones, su locus de control sea externo. ¿Esto qué quiere decir? Que fácilmente va a decir sí frente a la presión social, que no tiene un criterio propio, que está muy abierto a la curiosidad, a experimentar cosas nuevas, novedosas. Bueno, aquí yo tengo que ir generando acciones de redes de soporte. ¿Cómo voy generando apoyo a esta persona? Si lo hace en casa y con mi compañía, nada le va a pasar. Bueno, ya hemos hablado de esto. Aquí estamos pensando en otros riesgos, que si es mujer o que si va a manejar, otras situaciones, pero no estoy pensando en esos factores de riesgo individuales que van a que puede que haya un refuerzo positivo y que pueda tener también mayor tendencia a desarrollar una adicción. Yo lo hice y no pasó nada. Bueno, la diferencia en las sustancias también que actualmente se están ofreciendo. Yo lo puedo controlar, eso no me va a pasar a mí, no necesito ayuda. Recordemos la dependencia física y la dependencia psicológica y esto es importante. A veces la persona puede lograr desintoxicarse, pero hay ciertos aspectos a nivel psicológico que le favorecen que vuelva a consumir. Entonces, por eso es importante siempre tener algún tipo de tratamiento y de apoyo. Identificarlo como una enfermedad. No es porque la persona quiera y no lo quiere dejar. También ya hay un tema de enfermedad que ha desarrollado y que necesita por eso especialistas en el tema para apoyarle en su proceso. Los niños y los borrachos dicen la verdad, este es fundamental porque el tema de la gestión de las emociones es importante. Si yo vengo escuchando, y sobre todo esto es para los hombres, que socialmente en esta cultura patriarcal se les permite menos expresar sus emociones. Y si tenemos a un chico que tiene o a un adulto que tiene dificultades para expresar esas emociones, pero tiene la idea o el referente que si consumo, entonces puedo decir la verdad, eso va a favorecer aún más que continúe el consumo de esta sustancia. Ya tiene edad para tomar licor y aquí estamos hablando del riesgo en iniciar a tempranas edades el consumo de sustancias psicoactivas. Y algo que me parece importante, el imaginario acerca de la persona adicta. A veces uno encuentra personas que piensan en la persona adicta como demacrada, habitante de calle, o sea, este tipo de consumo ya demasiado con muchas consecuencias a nivel físico, a nivel familiar, pero hay otro tipo de adictos que puede ser cualquier persona, no necesariamente usted la tiene que ver demacrada o delgado, porque eso es un estigma social que hay. Y algunas veces está asociado a patologías duales, porque es importante identificar, se está descargando, es importante identificar que... que algunas personas pueden tener trastornos limítrofes de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos bipolares, depresión, psicosis y que esto es en última lo que les está favoreciendo que lleguen a consumir una sustancia que les ayude a controlar estos síntomas de ansiedad, a controlar cuando se sienten depresivos o cuando se sienten demasiado maníacos en esa parte de activación. Bueno, prevenir desde la cotidianidad. En segundo lugar, vamos a identificar factores protectores que debemos fortalecer. Y aquí yo hago énfasis sobre todo en esos aspectos positivos, no tanto en los negativos. A nivel personal, siempre favorecer esa capacidad de espera. Y esto desde chiquitos. A veces uno se encuentra con papás y mamás que les siente casi que miedo a que su hijo o su hija se enoje, a que llore por alguna situación. Entonces, reforzamos que todo lo que piden inmediatamente debe ser brindado. Y esto no le va a permitir ir desarrollando ese manejo de la frustración, esa capacidad de espera, la importancia de identificar nuestros estados emocionales y gestionarlos, importante el uso del tiempo libre, la toma de decisiones, manejo de la presión social y todos aquellos aspectos a nivel personal que necesito ir fortaleciendo de manera cotidiana con mis hijos. A nivel familiar, importante la claridad en los roles y en las normas. Uno va encontrando en familias donde casi que los chiquitos son los que mandan en la casa y es importante que, bueno, así es una familia democrática que todos aportan, pero hay normas y límites que establece son los papás. Ellos sí pueden aportar
en la construcción de ciertas normas y consecuencias, pero que no son las fundamentales del hogar. Lo que estamos favoreciendo es el involucramiento y que efectivamente lo realice. Pero hay otras normas fundamentales del hogar que las establecen son los adultos, son papá y mamá. El tema de comunicación es fundamental, los modelos y los patrones de conducta, la resolución de conflictos. Y aquí es una invitación nuevamente a identificarme yo como adulto, como persona, cuáles son mis patrones de conducta, cómo resuelvo los conflictos, qué tanto control de emociones tengo, qué acciones de autocuidado tengo y cómo estoy favoreciendo estas acciones de autocuidado con mi hijo, con mi hija, los hábitos y estilos de vida que tengo, los vínculos afectivos. Y a nivel contextual o situacional, bueno, tenemos el fácil acceso a las sustancias, comenzando por las sustancias legales, la aprobación social y la baja percepción de riesgo que tenemos sobre estas sustancias y la normalización. Aquí lo que tendríamos que trabajar es aumentar en esa percepción de riesgo, eh, limitar ese acceso a estas sustancias y que a nivel de hogar, bueno, yo tenga muy claro esos límites, esos criterios y que de manera intencional los establezca. Recuerden, es importante que el tema de la prevención es responsabilidad de todos y todas. Todos en algún momento somos modelos a seguir de aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor o estamos reproduciendo conductas a nivel para los que son papás y mamás. Bueno, recuerden que lo más importante no es tanto lo que se dice, sino mis conductas y mis acciones cotidianas, porque hay unas células, unas neuronas a nivel cerebral que son las neuronas espejo, que esas son las que se activan, por ejemplo, cuando usted bosteza y la otra persona no tiene intención de bostezar, pero lo hace sin intención. Esas son las neuronas que están funcionando y que ayudan al chico o la chica a que imite las conductas y las acciones cotidianas. Por eso es tan importante que empecemos por nosotros y que nos revisemos. Recuerde que nunca es tarde para generar esos cambios sobre primero las representaciones sociales que tenemos sobre el tema, todas esas frases que les comenté, nuestros hábitos cotidianos, y aquí en hábitos cotidianos estamos hablando desde el consumo de medicamentos, para los que cotidianamente consumen acetaminofén, cualquier sustancia que no necesariamente estamos hablando de una sustancia psicoactiva, pero que está generando o modelando un hábito y algo que estoy normalizando y considerando que es normal, que es natural o que es saludable. El estilo de comunicación, mi manejo de emociones, la gestión del estrés, y recuerden los webinars anteriores que abordamos en el manejo de la ansiedad y el manejo del estrés, donde hablábamos de la alimentación, el consumo a veces de altos niveles de cafeína, luego algún depresor para poder dormir y cómo eso va favoreciendo también una relación inadecuada con ciertas sustancias y que puede favorecer el desarrollo de una adicción. Recuerde que la prevención no se limita a espacios formales y esto es fundamental. Cuando estamos hablando de prevenir, lo podemos hacer de manera cotidiana, viendo un programa de televisión, preguntándole al chico o a la chica, bueno, ¿qué te parece este programa? ¿Te parece que esta conducta es adecuada? Las propagandas, la publicidad engañosa, ahí estamos generando percepción crítica. Cuando te dicen 100% pulpa de fruta natural y bueno, tú dices, ¿será que sí es 100% pulpa de fruta natural? No, pues no, eso es publicidad engañosa. Listo, no quiere decir que no se lo vaya a tomar, pero sí va a tener un pensamiento crítico frente a ese tipo de publicidad que después va a ir trasladando a otros escenarios de su vida. Leyendo una historia, un cuento, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Qué aprendizaje puedes identificar? El juego es fundamental y lo hemos visto en otros webinars, cómo el juego también le permite al chico, a la chica cuando pierden, manejar su frustración. No necesariamente lo tenemos que dejar ganar. Hey, si pierde, lo importante es que vuelva a levantarse, que identifique que podemos perder, pero que puede volver a aprender la lección aprendida de esa situación y para la próxima va a ir mejorando en su proceso. A nivel de trabajo, cómo gestiono mis relaciones sociales, las situaciones conflictivas, el manejo del tiempo, la planificación, los hábitos y esa relación que yo tengo con el trabajo.
en una salida a comer, cuando favorecemos que la persona o el chico pida, vaya y solicite servilletas, pregunte, que no dependa. A veces como papás creamos una burbuja donde esa persona no está desarrollando sus habilidades, esas habilidades que le permitan decir no. A esos papás que a veces obligan a su hijo o a su hija que tenga que saludar de beso. Una cosa es que salude por norma y por cortesía, pero el beso o el abrazo, eso va a ser decisión propia y le estamos ayudando a ese chico o a su chica que posteriormente decida no, o sea, no quiero consumir independientemente que sean mis amigos los que me estén presionando en hacerlo. Miren que es algo intencional y es algo cotidiano. En entrenamientos para aquellos que están cotidianamente con chicos, con jóvenes. A mí me parece muy significativo, bueno, nuestra familia es del deporte de las artes marciales y en una clase mi hijo que estaba en taekwondo, el profesor algo les dijo, estaban haciendo preparándose para un examen, para cambiar de rango. Y resulta que uno de los chicos, cuando él le dice, bueno, ¿qué pasó con esta forma? Uno de los chicos dice, perdón, profe, no la estudié, y el otro chico dice, no, es que usted no me dijo o usted no me la enseñó. El profesor para la clase, sienta a todos de manera respetuosa al nivel de los demás y empieza a hablar de la importancia de asumir nuestra responsabilidad, de asumir nuestras faltas y nuestros errores. Y que desde allí eso nos va a permitir un análisis introspectivo de aquello que tengo que mejorar. Pero si yo miento, bueno, me estoy mintiendo a mí mismo y también es una falta de respeto para el otro. Y eso en los entrenamientos se va a dar cotidianamente, situaciones donde usted identifique que es una posibilidad intencional de hacer prevención para manejar la frustración cuando el chico o la chica no lo logra, no puede hacerlo, se compara con el otro que sí lo puede hacer y por qué yo no lo puedo hacer. Bueno, ahí estamos trabajando el manejo de la frustración, gestión de emociones y que con la constancia, la perseverancia, la disciplina, lo va a lograr. A nivel de la escuela o colegio es lo mismo. Cuando están jugando, yo quiero imponer mi juego, pero resulta que eso puede pasar en su casa, en su familia. Que papá y mamá sean más permisivos y que, bueno, lo que diga el niño, y además que ya tenemos menos hijos. Pero a nivel de escuela se van a encontrar con una serie de situaciones de resolución de conflictos cotidianos que van a tener que ir gestionando. Y ahí estamos haciendo prevención. Entonces, mi invitación y el mensaje que quería dejar en este webinar precisamente es que la prevención no se limita a espacios formales, que cotidianamente y de manera intencional podemos generar acciones pequeñas orientadas a prevenir el desarrollo de adicciones. Recuerde, fundamental, retrasar el inicio en el consumo principalmente de sustancias legales, aumentar la percepción de riesgo principalmente sobre el consumo de esas sustancias legales que son la puerta de entrada, la realización de actividades de ocio y sana recreación y el establecimiento de hábitos saludables desde la cotidianidad. Pueden revisar los webinars anteriores que hemos realizado donde hay actividades de recreación, actividades físicas que pueden realizar cotidianamente, pero importante, todo en exceso es nocivo. A veces uno se encuentra con papás o con personas que piensan, bueno, no, entonces como tiempo de ocio es un riesgo, lo ponemos a hacer esto y esto y casi que el chico o la chica no tiene ni siquiera espacio para descansar. Ojo porque eso también es una situación de riesgo que a veces genera empezar a usar sustancias estimulantes para sentir menos cansancio, menos fatiga y más energía. Y el desarrollo y fortalecimiento de habilidades para la vida. Para las personas que realicen la evaluación de este webinar, se les va a estar enviando esta presentación y se les va a compartir también una propuesta de trabajo de habilidades para la vida, donde se aborda la comunicación, la empatía, la toma de decisiones, la gestión de las emociones, el manejo del estrés, la importancia del autoconocimiento y la autoevaluación, la solución de problemas, el trabajo en equipo. Y miren que todas estas habilidades para la vida, como su nombre lo dice, o sea, las vamos a utilizar en todos los contextos de nuestra vida. Son esas habilidades blandas que a nivel empresarial están haciendo énfasis las empresas más allá de esas
brechas de conocimiento que pueden ir desarrollando son esas habilidades blandas importantes que tenemos que ir desarrollando. Y esto no se hace allá a los 18, 19, 20 años, no, se hace desde todo el proceso formativo de nuestros hijos, nuestras hijas, los chicos a los que estamos entrenando, en las escuelas, en los contextos familiares, en las reuniones familiares, en todos los ámbitos de nuestra vida. Importante, no olvidarlo, buscar ayuda profesional de profesionales expertos en el tema. No todos los psicólogos saben del tema de adicciones, no todos los médicos saben específicamente del tema de adicciones, por eso es importantísimo buscar ayuda y buscar ayuda de personal especializado en este tema. Relacionado con esto, bueno, para aquellas personas que de pronto no conocen aquí a nivel de Costa Rica, es el IAFA, es esa institución, esa entidad especializada en el tema de adicciones. Aquí dejamos sus datos, ustedes simplemente pueden ingresar también en la página, buscar más información, que es fundamental. No esperemos a que esta persona desarrolle una adicción. También podemos contener el desarrollo de esa adicción y mucho mejor prevenir ese primer contacto y tener personas sanas y saludables por el resto de su vida. Este otro link que les vamos a compartir aquí es un congreso sobre sustancias psicoactivas que se realizó precisamente en Colombia este fin de semana, el sábado 24 y domingo 25, que más allá de que sea de otro país, me parece fundamental, muy atinente porque está muy actualizado con este tema de sustancias psicoactivas, habla de diferentes tipos de sustancias, habla de diferentes tipos de sustancias para aquellos que específicamente puedan tener alguna problemática, ya sea alcohol, de cigarrillo, de alucinógenos, dan cifras estadísticas obviamente de país, pero también dan cifras estadísticas a nivel mundial que son fundamentales, abordan el tema de los consumos ahora en medio de la pandemia. Entonces, para la persona, para el profesional que esté interesado en ahondar mucho más en esta temática, aquí les vamos a dejar estos links para que ingresen. Son profesionales muy actualizados, muy atinentes sobre el tema, ONGs también especializadas en el tema, también hablan de diferentes tipos de terapia, de tratamiento que se realizan con medicamentos, sin medicamentos. Entonces, esto lo queremos dejar aquí o lo quiero compartir con ustedes porque me parece fundamental que podamos ampliar aún más. Yo sé que el día de hoy les he dejado sobre todo la inquietud sobre el tema. Eh, y espero que para las personas que estén más interesadas en abordar esta temática, pues puedan también buscar más información. Y con el IAFA, pues obviamente que es esa entidad aquí en Costa Rica, que puede también ser una red de soporte especializada en el tema de las adicciones. Bueno, ha sido para mí un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por dar ese paso, porque el hecho de que estén aquí conectados y conectadas ya estamos viendo que esas acciones van generando una intencionalidad hacia la prevención de adicciones. Recordarles que en el chat vamos a dejar el link para que realicen la evaluación de este webinar y que puedan obtener la presentación, los links para el congreso y además una información sobre el fortalecimiento de habilidades para la vida. Dejamos un espacio para aquellas personas que tengan alguna pregunta, que tengan alguna inquietud, que también para nosotros es importantísimo, o para mí es importantísimo poder abordar estas inquietudes que tengan. Janet, muchas gracias a usted por estar aquí conectada con nosotros en esta mañana. Marlin Zamora.
Excelente, muchas gracias a ustedes por su participación y por sus palabras. De verdad que para mí es muy importante estos refuerzos positivos. Si tenemos alguna pregunta. Creo que no hay ninguna pregunta, entonces, bueno, un gusto haber estado en esta mañana con ustedes. No sin antes decirles e invitarles, importantísimo, a nuestro siguiente webinar que se va a realizar este jueves 29 de julio a las 10 de la mañana con nuestra facilitadora, la licenciada Teresita Martínez Mata. Ella es fisioterapeuta del proceso de gestión de la salud deportiva del ICODER. El tema, miren, fundamental, las posturas correctas para el adulto mayor. A través del movimiento y la fuerza tendrás una salud física óptima en la vejez, generando un cambio para una mayor independencia. Mucho gusto y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.